Bueno, pues esta es una nota, diría yo, la nota del día también en México por muchas razones, porque el presidente esta mañana en la conferencia de prensa matutina adelantó que emitirá un decreto o un acuerdo presidencial para pasar por completo las funciones de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta es una decisión que genera rechazo y críticas al haber planteado inicialmente la Guardia Nacional como un órgano civil. Esta, por cierto, es una de las 3 reformas constitucionales que prometió el presidente López Obrador para este año. Pero ante el riesgo de que legisladores de oposición descarrilen su intención en el Congreso, Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana, así lo dijo, que adelantó ya este anuncio que buscará por decreto o vía una reforma a la Ley de Administración Pública concretar ese cambio que él quiere. Una de las organizaciones que se ha pronunciado en contra de la medida desde hace tiempo es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y me acompaña Melisa Zamora, ella es coordinadora del área de defensa. Melisa, dice el presidente que va porque va y va por decreto. ¿Qué dicen ustedes? Buenas tardes, Gabriela. Muchísimas gracias por el espacio. Desde el Centro PRO, hoy en la mañana publicamos nuestra postura con relación al posicionamiento que expresó el presidente en su conferencia matutina, por haber diferentes preocupaciones relacionadas con el anuncio que otorgó. En primer lugar, es importante mencionar que el anuncio que hace es preocupante en tanto que se aleja a lo que está establecido formalmente en nuestra Constitución. Desde el año 2019, que se creó la Guardia Nacional, se reformó la Constitución y precisamente en el artículo 21 se dispuso que la Guardia Nacional deberá ser una entidad de seguridad pública de carácter civil y que ésta estará adscrita al ramo de la seguridad pública, es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En tanto que este anuncio, esta medida que hace de conocimiento el presidente de la República, se aleja de esta disposición constitucional, por lo que en sí misma este actuar administrativo que representaría el acuerdo presidencial sería inconstitucional por justamente apartarse de lo que está explícitamente reconocido en nuestra Constitución. Pero por otra parte hay una preocupación que desde el Centro PRO hemos sido muy activos en manifestarlo, que es la creciente militarización de la Guardia Nacional, así como de la militarización de otras áreas del gobierno, del actual gobierno. ¿Por qué? Porque vemos cómo hay un creciente fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, es decir, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina, en donde se les están otorgando facultades que no tienen y que creemos, con base al trabajo que el Centro PRO ha realizado por más de 33 años, que no debería tener. Principalmente el Centro PRO ha acompañado a víctimas de graves violaciones a derechos humanos en contextos en donde precisamente ha habido intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hay evidencia no solamente por parte del Centro PRO, sino por otras organizaciones, por otros organismos internacionales de derechos humanos y también por academia, en donde la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no disminuye la violencia y, lejos de hacerlo, propicia que se cometan más violaciones a derechos humanos, tales como desaparición forzada de personas, tortura o incluso ejecuciones extrajudiciales. Y por otro lado, otra preocupación que es el Centro PRO, perdón. No, perdón. Solo agregar que dentro de estas preocupaciones también está la impunidad en la que estos hechos han quedado en nuestro país. No contamos con referencias para poder decir que estas violaciones a derechos humanos o estos delitos hayan sido cometidos de forma aislada, sino que constituyen ciertos patrones que en la mayoría de los casos quedan en impunidad al no existir prácticamente sentencias ejemplares en donde se hayan sancionado a los perpetradores y también donde haya habido, pues sí, la implementación de medidas estructurales que garanticen la no repetición de estos actos. Ahora, Melisa, ha corrido tiempo, han corrido pues ya al menos más de un año cuando estamos hablando de este cuerpo de la Guardia Nacional, y la pregunta que te quiero hacer va muy relacionada con tu tercer punto, los mecanismos de control civil, mecanismos de rendición de cuentas a lo largo de esta, digamos, si me permites el término, experimento de esa Guardia Nacional con el perfil que ustedes buscarían.
¿Qué ha ocurrido en esos puntos específicos, en esas intenciones que ustedes no son los únicos repetidos? Se requieren mecanismos de control civil, mecanismos de rendición de cuentas. ¿Qué ha pasado? Sí, creo que es muy relevante la pregunta, porque más allá de la preocupación que tenemos con relación a que este acuerdo se apartaría de lo que constitucionalmente está regulado, también en la práctica lo que vemos es que en el tiempo que tiene de creada la Guardia Nacional, también se ha conformado en su mayoría por elementos provenientes de la Secretaría de la Defensa y de la Marina. Mediante solicitudes de acceso a la información que ha presentado el Centro PRO, a este año lo que tenemos es que el casi 80% del personal adscrito a la Guardia Nacional provenía de la Sedena y de la Marina, lo que de facto nos muestra que es una corporación en su mayoría militarizada. Digamos, en contraste con ciertos pronunciamientos de autoridades, también hemos reportado, también tenemos documentado que se han presentado quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional. Particularmente hay alrededor de 1,200 quejas presentadas ante la CNDH, que en su mayoría han sido expedientes que han sido concluidos. Y eso también es preocupante, que veamos a las autoridades que tendrían la facultad de investigar estos actos de manera autónoma, sin ningún tipo de injerencia o presión, y que el día de hoy no lo vemos así. Vemos Claro. que la Guardia Nacional, así como las Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo por parte del gobierno federal y no hay contrapesos por parte de otras instituciones como podría ser CNDH para realmente rendir cuentas y exigir que haya controles en el actuar de estas instituciones. Bueno. Pues Melissa, esta es la reacción primera, digamos, de lo que ha dicho el presidente, adelantando que pues su intención ahora es por decreto para evitar una derrota legislativa. Desafortunadamente es otra vez más usando esta herramienta y también ya nos adelantó, así que estaremos hablando incluso el 16 de septiembre, el día del desfile, que serán mayormente elementos de la Guardia Nacional los que van a desfilar el día de la Independencia. Gracias, Melissa. Gracias. Ella es coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.